Perdón. Entonces, si yo trazo una recta vertical y yo me voy fijando, bueno, el segmento va variando, a medida que va variando T, voy recorriendo cualquier recta vertical, ¿verdad? Por ejemplo, el eje Y, puede ser el eje Y, puede ser otra recta que esté a la derecha para visualizarlo mejor. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo corresponder los puntos del círculo con los de una recta, a excepción del puntito menos 1,0, ¿verdad? Entonces, esa es otra propiedad extraordinaria de esta parametrización, ¿verdad? Pues no solo tiene un significado geométrico, sino que pone en biyección, ¿verdad? Los puntos del círculo con los puntos de una recta, ¿verdad? O sea, podemos, si tomamos esta recta, por ejemplo, la acá, este puntito se corresponde a este, y a medida que voy variando el segmento, los puntos del eje Y se corresponden con los puntos del círculo. Hay otras variantes de este diagrama en donde en lugar de tomar el eje Y, se toma una recta paralela por acá, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Lo importante es la biyección, salvo un puntito, ¿verdad? Entonces, resulta que en el álgebra, bueno, podemos decir, bueno, esta parametrización está muy bonita, pero tiene el defecto de que, pues, hay un punto que no está cubierto por la parametrización, pero esto es un problema menor. Esta parametrización es lo suficientemente buena. Es lo que se conoce como una parametrización racional de una curva. Consiste en dar un parámetro t y expresar x y y como fracciones, bueno, funciones algebraicas de t. Y esta parametrización puede cubrir los puntos de la curva, a excepción, salvo quizá algunas excepciones finitas, ¿verdad? Pero en general, este tipo de parametrización es la más importante para estudiar curvas algebraicas, ¿verdad? Porque, como les digo, me expresa una biyección con la recta. Entonces, para efectos del álgebra, una curva que admita una parametrización de este tipo es lo mismo, entre comillas, que la recta. Tiene propiedades similares a la recta, ¿verdad? Entonces, por eso es que este ejemplo es muy importante, ¿verdad? Me está mostrando que el círculo se puede poner en biyección con una recta, preservando al mismo tiempo las propiedades de la curva, ¿verdad? Porque básicamente lo que estamos haciendo es como tomar el puntito menos 1,0, hacer como un cortecito por ahí y desenrollar el círculo, ¿verdad? Y la geometría del círculo pues prácticamente se mantiene igual. Entonces, notar también, ¿verdad? Que esta parametrización no es posible con cualquier curva, ¿verdad? Es algo especial. Las curvas para las cuales se puede hacer esto se conocen como curvas racionales, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el ejemplo más importante es el del círculo. Y ahora pasamos en mi planificación. Espero dedicar al menos unos 20 o 30 minutos a esta teoría de la cordoide, y al final tendremos una pequeña demostración interactiva, ¿verdad? Basándonos en GeoGebra. Eh, Vamos a retomar el ejemplo de una curva algebraica muy especial, como decíamos. En primer lugar, destacando su aporte, bueno, el interés histórico, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, si me permiten unas breves palabras sobre el autor de estos estudios. El ingeniero Alberto Sánchez es una figura científica pionera, texto salvadoreño. Fue originario de la región occidental del país, nace en Santa Ana en 1864. Luego, pues recorrer varias ciudades del país. Termina asentándose en San Salvador por su trabajo y termina falleciendo ahí en 1896.
Su vida podemos notar que fue relativamente corta, ¿verdad? Él falleció de tuberculosis. Y bueno, el contexto es la segunda mitad del siglo XIX, en la cual, pues, por ejemplo, se está gestando, pues, el sistema educativo del país, en particular la Universidad de El Salvador, pues fue fundada en 1841, ¿verdad? Entonces, destacar, pues él fue ingeniero, ¿verdad? Estudió en la Universidad de El Salvador, eh, realizó estudios de matemática, una parte muy interesante, ¿verdad? Como les digo, aquí hay una parte humanística, hay un interés, bueno, también es un interés propio, ¿verdad? En el contexto histórico de este trabajo de Alberto Sánchez. Resulta que él también fue militar, ¿verdad? Él fue militar debido a diferencias políticas con los gobernantes de turno, pues él incluso se exilia en Guatemala y luego en Honduras. eh, Logra regresar a El Salvador y pues termina falleciendo, ¿verdad? En San Salvador. Pero bueno, ¿verdad? Ese detalle es algo interesante, es algo que incluso yo no conocía antes de realizar pues, la preparación para esta presentación. Como mencionaba, pues él no solo estudió en la UES, sino que también ejerce la enseñanza en esta casa de estudios. Recibe otras distinciones por parte del gobierno central, como ser director de un observatorio astronómico. Y también es muy interesante de notar que si bien su trabajo ocurrió en relativo aislamiento, ¿verdad? Pues no es un secreto que pues, las sociedades centroamericanas de ese entonces estaban aún en evolución, ¿verdad? Luego de la independencia relativamente reciente de España. Pero a pesar de ello, a pesar de estar en aislamiento y pues en un ambiente científicamente bastante pobre, él logró trabajar bastante bien, ¿verdad? Su trabajo fue reconocido a nivel internacional, eh, formó parte de diversas sociedades científicas internacionales. Y dicho sea de paso, ¿verdad? También hay un carácter humano que me parece destacar. Este trabajo fue realizado a pesar, bueno, muy a pesar de diversas tragedias de carácter personal, ¿verdad? Entonces, le digo, ¿verdad? Permitiéndome una breve reflexión sobre, pues, la cultura de nuestra profesión, ¿verdad? De las matemáticas. Esta figura del genio romántico atormentado, ¿verdad? Pues parece repetirse hasta cierto grado en la historia, ¿verdad? No significa que todos los matemáticos tengan esta tendencia, pero hay ejemplos, ¿verdad? Bien conocidos incluso en la cultura popular, por ejemplo, el caso de Évariste Galois, también, acaso, ¿verdad? Me permito la analogía, o un caso de alguien que murió muy joven y su vida estuvo también marcada por tragedia, ¿verdad? Hubo un sesgo trágico. Entonces, en fin, el personaje de Alberto Sánchez es alguien muy curioso, la verdad. Me parece que merece más atención, pero ciertamente no soy la persona más adecuada, ¿verdad?, para emprender una investigación en historia. Pero en fin, ¿verdad? Como pueden ver, hay el autor de estos estudios no era cualquier persona, ¿verdad? Definitivamente era alguien con eh, una buena formación, que incluso fue reconocida internacionalmente. Y bueno, ¿verdad? Retomando ya su trabajo científico, nos enfocamos en la parte de matemáticas, ¿verdad? Eh, Alberto Sánchez publicó, bueno, la publicación oficial, por primera vez, de esta monografía en 1895, ¿verdad? Una monografía de la imprenta nacional de El Salvador, llamada La Cornoide, contiene, en primer lugar, la descripción de diversas curvas clásicas. Entonces, es acá donde, pues, yo les invitaba a apreciar la perspectiva histórica en este problema de las curvas planas. Alberto Sánchez pareció haberlo entendido muy bien,
¿verdad? De hecho, pues es una monografía, un pequeño texto bastante lúcido y lamento, ¿verdad? Que no sea mejor aprovechado, al menos en nuestras instituciones educativas, ¿verdad? Porque, como les digo, el estudio de las curvas planas no es, digamos, un tema particularmente enfatizado, ¿verdad? Entonces, menos esa es una motivación de este taller, eh, dar a conocer, ¿verdad? Que las curvas planas son objetos de estudio. Ya hay precedentes de dichas investigaciones en el país, ¿verdad? Y, en fin, ¿qué es lo que hace Alberto Sánchez después, verdad? Como parte de esta trayectoria histórica, él coloca su propio aporte, ¿verdad? Que es esta curva que vamos a dar en unos instantes. Resulta que, bueno, a mi entender, eh, Alberto Sánchez, pues inspirado en este método descriptivo, ¿verdad? De los griegos, ¿verdad? En la descripción de los lugares geométricos, él se encontró con una configuración, si no me equivoco, de un problema físico, ¿verdad? Como él afirma en su monografía, problema de poleas, y en el cual, pues, al tener la figura plasmada en un papel, se hizo la pregunta, ¿qué pasa con los puntos? ¿Qué figura traza este punto cuando variamos una figura de cierto modo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él descubrió cierto lugar geométrico que no tenía ninguna característica en común con las curvas que él conocía, y pues luego de consultar con profesores extranjeros, pues cayó en la cuenta de que se trataba de un descubrimiento original. Y a eso él le llama la cordura. Entonces, bueno, acá, en la derecha de la diapositiva, eh, nos encontramos con uno de los dibujos originales de Sánchez, y se los muestro, pues, por dos razones. En primer lugar, para motivar, bueno, mm, dar una vaga motivación de por qué se llama. Creemos que Sánchez ocupó el nombre cornoide porque tiene un cuernito, ¿verdad? Es una forma de cuernito. La curva, eh, bueno, la curva real, pues es esta figura curvilínea que está como encima del círculo. Los segmentos son trazos auxiliares, ya lo vamos a explicar. Pero bueno, esa es la etimología, lo presumo. Lo segundo es que este mismo dibujo ha sido utilizado pues de manera artística en en diversos proyectos, al menos a nivel local en El Salvador. Por ejemplo, mencionar libros de texto del Ministerio de Educación, o más antes de estas nuevas ediciones de estos textos, por ejemplo, en el movimiento de Olimpiadas de Matemáticas, ha sido ocupado en logotipos, o incluso en la primera versión del logotipo del programa Jóvenes Talento, está esta figura, la figura de Alberto Sánchez. ¿Y qué más puedo mencionarles de esta monografía? Eh, Detalles interesantes desde la perspectiva, bueno, me gustaría ya pues, dar mi opinión sobre estos textos. Eh, Hay la necesidad, en mi opinión, de apreciar críticamente este trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien se trata de un aporte sólido, es decir, la cornoide realmente existe, realmente fue un descubrimiento original y realmente es una curva algebraica interesante, pues el contenido de las monografías podemos entender que no, acaso no tendrá el rigor que gozan los textos científicos actuales, ¿verdad? En particular, pues hay errores. Vamos a mencionar esto en unos instantes. Es algo interesante, ¿verdad? Es una inquietud profesional que yo he tenido desde hace tiempo. Esta y otras monografías de carácter histórico merecen ser apreciadas críticamente en el sentido de, pues, reinterpretar los resultados y mejorarlos en el sentido de que, pues, posiblemente haya errores que corregir. Y bueno, apreciando el trabajo de Sánchez, ¿verdad? El trabajo realizado en esta monografía, resulta que
pues para resumir, ¿qué hizo Alberto Sánchez? En su primer, o cómo, digamos, él plantó su bandera, así de miren, esta es mi curva, pues él corrió a hacer una redacción de esta monografía. En primer lugar, él comienza con una construcción geométrica. Eso es lo que quiero enfatizar. La manera en que esta curva fue descubierta fue mediante el método descriptivo. Entonces, quisiera hacer énfasis. Si bien, pues el día de ayer yo les vendí la idea, bueno, tenemos que ser más modernos, adoptemos el lenguaje y herramientas del álgebra, pero eso no significa que debamos abandonar completamente otros puntos de vista, ¿verdad? El punto de vista de los griegos, este punto de vista de la geometría euclidiana, sigue teniendo mucho valor. No solo, pues, matemático, sino estético, ¿verdad? Se trata de una construcción muy bonita. Y, pues, bueno, ya la vamos a apreciar, ¿verdad? Lo que es realmente importante es que tal descripción o tales propiedades geométricas muy clásicas, ¿verdad? Muy dentro del marco de la geometría euclidiana, tales propiedades no están disponibles para todas las curvas. O sea, en realidad es algo excepcional, es algo interesante, ¿verdad? Eh, pero bueno, entonces lo que hace Alberto Sánchez es su construcción geométrica, que está en la siguiente diapositiva, ya la vamos a explicar. Y a continuación, él deduce una forma polar muy mala. Eso tenemos que decirlo. Es una ecuación en coordenadas polares eh, muy mala en el sentido de que no solo es una ecuación implícita, sino que del, en el mismo contexto histórico de la monografía de Sánchez, esta fue acompañada por algunas otras más. Puedo presumir, ¿verdad? Como reitero, no soy un historiador, puedo presumir que pues este asunto de las curvas algebraicas, mejor dicho, la cornoide, pues llamó la atención de algunas personas en el círculo de Alberto Sánchez y hubo algunos estudios que continuaron su descubrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Hay un par de monografías de un autor llamado el ingeniero Julio Mejía, en donde él mismo demuestra, ¿verdad? Eh, Hay una fórmula en coordenadas polares mucho más simple, muchísimo más simple, e intenta deducir algunas otras más. Entonces, dentro de ese trabajo, de la apreciación histórica de este trabajo, pues me gustaría mencionarles, ¿verdad? Que al menos en mi opinión, hay errores en esa monografía. Y eso, si el tiempo me lo permite, nosotros mismos lo vamos a poder descubrir. Ahora, nosotros podemos, porque tenemos las herramientas a nuestro alcance. Por otro lado, pues intentemos ubicarnos en el contexto histórico. Incluso, ¿verdad? En 1941, que ya estamos centrados en el siglo XX, es una época en la cual no existían estas herramientas de visualización por computadora, ¿verdad? Así que, pues prácticamente se trataba de hacer dibujos a mano alzada, con la posibilidad bastante alta de error, ¿verdad? Entonces, en fin, ese es como un panorama o una síntesis de lo realizado por Alberto Sánchez. Su construcción geométrica es la más destacable, ¿verdad? A partir de la cual se pueden obtener la ecuación algebraica y también una forma polar que en su forma moderna, ¿verdad? La forma más simple fue dada por este autor, ¿verdad? El ingeniero Mejía. Y bueno, pues prosiguiendo, eh, vamos a mencionar la ecuación algebraica y a dar un vistazo de esta curva. Entonces acá me permito hacer un antes y un después. La figura de Sánchez es esta, ¿verdad? Pero
Hola. Bueno, quiero saber si el compañero Gabriel ha perdido su conexión a Wi-Fi. Desde un inicio él comentó que tenía problemas de conectividad donde estaba. Pues recuerden que él está en El Salvador y El Salvador también tenemos problemas muy similares. Entonces, vamos a continuar aquí esperando a ver si el compañero logra restablecer su conexión. Sí, pediría a los compañeros de tecnología si pueden pausar la grabación. Por favor, compañeros. Muy amable. Muchas gracias por su comprensión. Bueno, paso a la pantalla completa. Estábamos presentando la ecuación algebraica de la cordón, que es lo que está en pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí hay un par de cosas que me gustaría comentar. En primer lugar, ¿qué es esto, verdad? Como les digo, ¿verdad? Es una ecuación implícita, ordenadas rectangulares, pero pues es prácticamente imposible expresar la y como función de la x, ¿verdad? No obstante, pues ya sabemos que pues al graficar se define cierta figura. Me gustaría que la apreciásemos. Es el contorno celeste grueso. El círculo es auxiliar en la construcción. La curva es el contorno celestito que está acá. Es una especie de óvalo con dos ovalitos metiditos, ¿verdad? Todo esto es parte de la curva, ¿verdad? Esto es como, digamos así, cuando se comienza a parametrizar la curva, pues vamos por acá, da una vueltecita, sigue, vuelve a dar una vueltecita y regresa al punto de partida, ¿verdad? Eh, Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Sánchez? Lo que les estaba mencionando cuando se cortó mi conexión. Sánchez dibujó una parte de la curva, un cuarto para ser preciso, porque trabajó solo con el primer cuadrante del círculo. Eso. Pero bueno, nos enfocamos en la forma de la curva, observaciones muy sencillas. Bueno, es una curva cerrada, tiene estos puntitos de acá, ¿verdad? En donde la curva se corta con ella misma. De hecho, se toca a ella misma. Digo, esta es una vueltecita adentro y después salir, ¿verdad? Entonces, estos puntos, tal y como habíamos mencionado ayer, son especiales. Y el nombre correcto es singularidad, ¿verdad? Y entonces, observaciones extras sobre la ecuación algebraica. R es una constante, ¿verdad? Corresponde al radio de este círculo. E igual puede ser una constante arbitraria. Y luego también observar cuál es el grado de esta ecuación. Bueno, como podemos recordar, el grado corresponde al grado para el grado de la ecuación. Buscamos el monomio con la máxima suma de exponentes que corresponde, perdón, al grado 6. Entonces, esto es lo que se conoce como una curva sextica. Es una curva de sexto grado. Entonces, como podemos ver, podemos entender, se trata de un miembro de este catálogo de curvas que está bastante adentro, ¿verdad? Es decir, si a mí me preguntan, aunque me pregunten, ¿verdad? Me digan, bueno, mencióneme una curva algebraica de sexto grado, está difícil, ¿verdad? Si yo no conociera esta curva, pues es prácticamente imposible, ¿verdad? Ya que se trata de ejemplos son ejemplos poco comunes, ¿verdad? Entonces es algo interesante, se trata de una curva sextica. Ahora ustedes ya conocen una curva sextica también. Pero bueno, como es evidente a partir de la ecuación, esta ecuación es inviable, es imposible trabajar con ella, por lo cual nos interesa otras formas de presentar la curva. Entonces, como les decía, de la perspectiva histórica, Sánchez dedujo una forma implícita en polares, muy engorrosa,
lo dice Mejía en su monografía, lo digo yo también, ¿verdad? Porque es una ecuación muy compleja, ¿verdad? Exponentes y es también implícita, ¿verdad? No es una forma paramétrica. Y ante esto, pues, Mejía deduce la forma paramétrica que está en pantalla, que es la con la cual ya se puede trabajar, ¿verdad? Que es eh, X igual a R coseno de teta por coseno de 2 teta y Y igual a R coseno de teta, seno de 2 teta, más R seno de teta, ¿verdad? Entonces, esa es la forma polar correspondiente a la cornoide. Esto está contenido en esta monografía histórica de Mejía. Hay una monografía separada, pues, la cual él dedica este primer estudio. Luego tiene otras, ¿verdad? Las demás quizá las menciona al final. Y luego, como les digo, hay detalles históricos interesantes, ¿verdad? Que nosotros mismos vamos a explorar en unos minutos. En la búsqueda de pues, mejorar el trabajo de Sánchez, eh, se nos presentan otras ecuaciones para la córdoba. Y hay una ecuación polar que es muy interesante, ¿verdad? Por una forma extremadamente sencilla, pero aparentemente, y esto es una opinión, ¿verdad? Puedo estar equivocado, aparentemente hay un error en esta forma. ¿Cómo lo vamos a entender? Pues vamos a hacer uso de nuestro software, vamos a explorar. Entonces acá, pues, ya se trata de explorar propiedades, ya sea, pues, de las ecuaciones de la curva de la parametrización o la construcción geométrica mediante el software de GeoGebra. Y bueno, dejando un momentito de lado la forma paramétrica, me gustaría comentarles la construcción. ¿Verdad? Entonces, la construcción de la cronoide usando geometría es como sigue, ¿verdad? En primer lugar, se traza un círculo, radio es irrelevante, ¿verdad? Se traza un círculo centrado en el origen. Bueno, acá está en el texto original de Sánchez, es un poquito largo, pero bueno, eh, vamos a seguirlo. Trazamos nuestro círculo. Vamos a tomar un punto no, trabajamos primero en el primer cuadrante. Digamos que el punto está en el primer cuadrante, lo reflejamos respecto al eje Y, que quiere decir, tomamos el punto que está, pues, al otro lado del eje Y, siempre en el círculo, y a continuación hacemos, trazamos la tangente del círculo pasando por el punto inicial, ¿verdad? Entonces esta tangente está por acá, y a continuación se dibuja una recta perpendicular que pase por la reflexión. Y entonces esto me define cierto puntito. Y bueno, lo que Sánchez propone en su monografía es que si hacemos variar el punto P, bueno, aquí es P, es un poco de leer, ¿verdad? Pero si P varía en este cuadrante, obtenemos el llamado, el cuerno de Sánchez, ¿verdad? Le llamo cuerno porque esto no es la cornoide. Entonces, Juan, ¿qué pasa? Para corregir ese pequeño detalle, eh, bueno, propiamente hablando, estamos ante un arco de la cornoide, no es la cornoide total. Es como que yo dibujo un arco de círculo y no dibujo todo el círculo. Si yo quiero ver la totalidad de puntos de la curva, tengo que tomar puntos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, y como podemos deducir a partir de la evidente simetría del diagrama, vamos a llegar a una figura como la que está acá. Perdón.
Disculpas. Entonces, el primer cuernito está acá. Cuando paso al segundo cuadrante, se me forma el otro cuernito que está acá. Entonces, doy la vuelta, los dos cuadrantes, y luego, pues, la otra parte es completamente simétrica, ¿verdad? Entonces, esto completa la descripción geométrica de la cornoide. Perdón. Y ahora, antes de pasar a al final de la discusión, pero en todo caso, unos minutos voy a pasar a la pantalla de GeoGebra, no voy a estar con las diapositivas. Entonces, dicho sea de paso, eh, podemos hacernos preguntas en cuanto a esta curva. Y esto, propiamente dicho, es una investigación, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que quisiera destacar a quienes estén escuchando esta conferencia, ya sean estudiantes de matemática o profesores o que de hecho no conozcan mucho sobre matemáticas, eso da igual. Hay una frase muy interesante de un divulgador científico, si no me equivoco y si no pronuncio mal el nombre, es Neil Grassman, si no me equivoco, ¿no? Es un divulgador de astronomía. Y bueno, él lo que nos dice, él dice en una entrevista que, bueno, cuando habla del problema de la divulgación de la ciencia, ¿verdad? Habla de tendencias en la sociedad, en donde, pues, cada vez hay menos credibilidad en la ciencia, hay problemas de credibilidad, hay problemas de interés en la ciencia, interés en el sentido profesional, ¿verdad? De estudiar una carrera científica. Y lo que dice que, pues, la herramienta más poderosa para divulgar la ciencia es la curiosidad. Que un buen científico, bueno, un buen profesor de ciencias tiene como misión inspirar la curiosidad de sus estudiantes, y si nos queremos dirigir a una audiencia amplia, al público en general, pues no se trata de bombardearlo con información, ¿verdad? Sino el acto primario, ¿verdad? El acto fundamental de la ciencia es la curiosidad. Satisfacer esa curiosidad, es decir, en el caso del contexto de matemáticas, tenemos un fenómeno para el cual no tenemos una explicación inmediata, ¿verdad? No hay una fórmula en un libro que nos dé la respuesta. Entramos a Internet, en Google, tampoco tenemos respuesta. ¿Y qué hacer ante esto? Pues bueno, hay que investigar. Entonces, por investigación, en este caso, me refiero a algo en un sentido más ligero, ¿verdad? No me refiero a una investigación científica, digamos, de altos quilates. O sea, cualquier persona puede hacer investigación. Investigación es satisfacer su curiosidad. Por supuesto que dependiendo de las herramientas que cada quien tenga, se puede avanzar mucho o poco, ¿verdad? Entonces, en realidad, por supuesto, entre más complejo sea el objeto de estudio, más difíciles son las herramientas a utilizar. Pero en el caso de las curvas planas, pues el mensaje que yo les traía es que, incluso estaba en el resumen de la actividad, es podemos explorar propiedades bastante avanzadas usando conocimientos prácticamente de bachillerato. Es decir, la ventaja del método descriptivo de los griegos es que nosotros podemos realizar procedimientos geométricos, podemos describir curvas sin realmente, pues, adentrarnos en las herramientas que se necesitan para entenderlas. Como decirles, yo puedo, pues, en cierto sentido, estudiar, bueno, ya que hablamos de astronomía, intentar aprender un poco sobre estrellas, galaxias, constelaciones, pero yo no necesito ser un astrónomo para apreciar la belleza de las estrellas, para apreciar la historia de las constelaciones, los fenómenos,
la frecuencia de los fenómenos astronómicos y demás. Yo no necesito ser un experto en astronomía, ser un doctor o tener un posgrado, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos no solo adentrarnos en la exploración mediante métodos descriptivos, pero también, ¿verdad? Podemos hacer uso de estas herramientas algebraicas como son bueno, las ecuaciones o parametrizaciones usando el software dinámico, ¿verdad? Y entonces, a través de este software podemos experimentar, podemos observar, eso es algo muy importante también, tenemos que observar, ¿verdad? Para tener curiosidad, para, en primer lugar, tenemos que ser observadores, o sea, puede haber cosas muy interesantes sucediendo a nuestro alrededor, pero si no nos damos cuenta, pues no vamos a descubrir nada, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que me gustaría motivar en esta última parte. Hay preguntas que nos podemos plantear prácticamente solo curioseando con software, ¿verdad? Entonces, las preguntas que mencionaba, puedo retomarlas al final. Podemos, por ejemplo, revisar las construcciones, en este caso las construcciones que nos interesan es, o también podemos estudiar problemas relacionados, ¿verdad? Preguntarnos por las ecuaciones de las curvas, qué propiedades tienen, sus singularidades, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros mismos podemos hacer usando el software dinámico. Entonces, ahora, pues, si me permiten, y por unos instantes, bueno, sigo por acá, me gustaría abrir, voy a abrir una pantalla de mi explorador, en donde, pues, GeoGebra, vamos a, vamos a ver, acá, perdón, instantes, pantalla, eh, vemos la pantalla completa del explorador. Muy brevemente, como les digo, ya sea que hayan tenido experiencia con geometría o no, no importa, ¿verdad? Estas herramientas son de interés general, pensaría yo. Brevemente, GeoGebra es un software dinámico que originalmente pues ha tenido amplio uso y aceptación con matemáticas a nivel escolar, específicamente en el ámbito de la geometría euclidiana y la geometría analítica. Eh, en el momento en que este software entró en auge, pues había realmente muy pocas opciones para la elaboración de diagramas geométricos, ¿verdad? Entonces, incluso si me permiten compartir anécdotas personales, cuando yo era un estudiante, por ejemplo, en el bachillerato, lo poco que había disponible era un programa pagado, ¿verdad? Llamado Sketchpad, si no me equivoco, y Paint. Entonces, yo tenía profesores que, pues, con mucha dedicación y mucha paciencia, realizaban diagramas en Paint, porque no había opción, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Luego del surgimiento y la auge de GeoGebra, pues, tuvo una aceptación inmediata porque, pues, era mucho más completo y, por supuesto, gratuito, ¿verdad? Se trata de ahora es ya sea una aplicación de escritorio o para móvil, es una herramienta de muy amplia difusión y si me permiten agregar, se trata también de una herramienta que es muy versátil. Ahora ya no solo sirve para geometría euclidiana, sino que tiene algunos elementos eh, más propios de lo que llamaríamos una calculadora gráfica, ¿verdad? Lo que pues, en su momento también hubo un auge de esta herramienta, por ejemplo, para ingeniería. Entonces, tiene herramientas destinadas al estudio, pues, a representación gráfica de funciones, que ha mejorado bastante. Y a mi parecer, pues, tiene incluso muchas similitudes con otros programas gratuitos, como el caso de Wolfram Alpha, que es, pues, la opción más común, al menos en mis clases de matemáticas, es muy común
insertar el problema que quieren resolver en Wolfram. Si tienen suerte, se lo resuelve. Entonces, GeoGebra cada vez más, en mi opinión y experiencia, adquiere más características similares, ¿verdad? A este tipo de asistente, ¿verdad? De matemáticas, ya que tiene diversas herramientas. Entonces, nos enfocamos, bueno, en la calculadora de GeoGebra, es el botón, lo que dice Calculator Suite. Vamos a ver qué tenía guardadito por acá. No, bueno, vamos a ver. Voy a borrar esta figura porque no la estoy usando en este momento. De nuevo. Entonces entramos a esta pantalla de GeoGebra. Esta es la apariencia estándar moderna. En mis tiempos solía descargar, ahora en realidad es innecesario, toda vez haya una conexión a internet. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay una serie de herramientas que nos interesan para nosotros. En los primeros minutos, si me permiten, voy a destacar la parte puramente geométrica, la parte de herramientas de geometría euclidiana. Luego, pues, vamos a jugar con la parte algebraica, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, veamos. Para geometría euclidiana, para los que recuerdan los orígenes de GeoGebra como una herramienta de Euclidia, hay una serie de herramientas en donde dice tools, ¿verdad? Que están destinadas al diseño de diagramas. Entonces, bueno, la primera actividad es una pequeña aventura. Vamos a descubrir algunas cositas. Les recuerdo un ejemplo que al menos dejamos en el aire, ¿verdad? Hablábamos curvas estudiadas por los griegos y decíamos, bueno, había, por ejemplo, la llamada cisoide, esa curvita que tenía una forma con un piquito, que luego mencionábamos que era una curva cúbica y, en fin, ¿verdad? No fuimos muy explícitos con su construcción. Y ahora, si me permiten, pues vamos a dar una pequeña descripción. Entonces, vamos a hacer esto, es muy interesante. Es una muestra también de paso de las herramientas que GeoGebra tiene a su disposición. En primer lugar, necesito trazar un círculo. Lo he tomado de grado 1, de radio 1. A continuación, necesito dibujar una parábola. Ahora bien, para ello, pues, si nos fijamos, ahora GeoGebra ha integrado gráficas de funciones en su interfaz. Es algo muy conveniente porque nos permite trabajar con la geometría de las curvas. Eso es lo que quiero destacar, porque, como mencionábamos desde un principio, estas curvas eran parte de la geometría de los griegos y pues hay propiedades interesantes incluso desde el punto de vista de la geometría euclidiana, ¿verdad? Para los griegos, las cónicas eran parte de la geometría, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad? Para nosotros que tener algunas, eh, tener herramientas que nos permitan visualizar esto y trabajar con ella, ¿verdad? Entonces, veamos, estamos por acá, bueno, herramientas, vamos a poner la función x cuadrado. X cuadrado, permítame, la ponemos acá, perdón. Si me creo que tengo un pequeño detalle con esta gráfica. Veamos, esto no es precisamente lo que yo quiero. Vamos a ver, ok. Vamos a empezar de cero. Vamos a graficar una función desde el principio. Entonces vamos a graficar la función
x cuadrado. Si deseamos graficar una parábola y, bueno, hay una razón por la cual esto no está funcionando para mí. Antes, bueno, en todo caso, creo que se refiere a, hay un problema en la notación que yo utilizo, ¿verdad? Porque creo que hay un tiempito atrás en el cual está usando esta notación. Y bueno, sí, gracias. Pero parece que lo que era un problema de la sintaxis. Bueno, entonces tengo mi parábola. También, bueno, si yo quisiera, puedo trazar el círculo como una curva, ¿verdad? Como una ecuación. Pero también, pues, dicho sea de paso, lo que quería señalar es las herramientas disponibles para geometría euclidiana. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Les quiero mostrar una construcción interesante de esta curva, la que llamamos la cisoide. Entonces, tengo mi círculo, tengo la parábola, y ahora, pues, vamos a destacar una herramienta un poquito avanzada de la geometría euclidiana. Existe, ¿verdad?, una operación geométrica llamada inversión, ¿verdad? Entonces, para los que conocen, los que han llevado un curso de geometría euclidiana, se trata de una transformación geométrica respecto a una circunferencia. Yo primero fijo una circunferencia y tomo un punto y le asigno otro punto, ¿verdad? Y eso es, bueno, es una manera muy burda de mencionar las propiedades de la inversión. Eso, digamos que no es tiempo para pero lo que la herramienta de inversión geométrica está disponible en GeoGebra, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar. Pero luego, bueno, está acá, ¿verdad? Aquí lo tengo en inglés, pero es esta herramienta que se llama Reflect About Circle. Es un nombre también válido para esta construcción. A veces se le conoce como reflexión sobre un círculo. Y entonces es algo muy bueno, ¿no? Porque ya no tenemos que hacer la construcción geométrica a mano. La GeoGebra nos lo da. Y lo segundo, que es algo que sucede en los cursos de geometría euclidiana, cuando se aborda inversión, se suele dar desde la perspectiva de resolución de problemas de geometría euclidiana, ¿verdad? Entonces, solemos limitarnos a invertir figuras muy sencillas como circunferencias, rectas, triángulos, etcétera, ¿verdad? Pero no hay nada que nos impida invertir otro tipo de figura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tomamos esta pequeña herramienta? GeoGebra nos permite seleccionar nuestra parábola y vamos a reflejar respecto al círculo y tenemos una pequeña sorpresa. La figura inversa, bueno, la curva obtenida al invertir la parábola respecto al círculo unitario es precisamente esta curva llamada cisoide de Diógenes, ¿verdad? Entonces esta es la que está pues marcadita acá, ¿verdad? Entonces tal vez más necesita para que sea más visible. Esto es la cisoide de Diógenes. Y podemos dar una descripción muy elegante a través de la geometría euclidiana, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Hay otra descripción tomando pues una circunferencia y una tangente y tomando pues ciertos segmentos que se determinan sobre una cuerda móvil. Pero pues yo quería en primera instancia mostrarles que existen maneras de abordar estas curvas, el estudio de estas curvas, usando geometría euclidiana, ¿verdad? Entonces, es una propuesta, ¿verdad? Una invitación a picar su curiosidad
Para quienes conocen la herramienta de inversión geométrica y para quienes no también, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si tienen curiosidad de jugar con GeoGebra, tomen su curva favorita, inviértanla respecto a un círculo y vean qué sucede. ¿Verdad? ¿Qué sucede, verdad? ¿Qué tipo de curva obtenemos y qué relación guarda con la curva original? Por ejemplo, podemos notar, ¿verdad? Una observación muy simple y superficial es que la cisoide, bueno, esta curva inversa, pasa por estos puntitos. Pasa por acá, por estos puntitos de esta parábola. ¿Y por qué? Hay una explicación muy sencilla, ¿verdad? Si estudiamos inversión, cuando llevamos este curso de geometría euclidiana, y es que cuando invertimos, los puntos sobre el círculo quedan igual. De la misma forma que cuando dejamos sobre una recta, la recta queda igual, ¿verdad? Entonces, estos puntitos no se mueven. Entonces, están tanto sobre la parábola como sobre la curva inversa. Por eso que tenemos esta competencia. Entonces, en fin, este era el primer ejemplo de la cisoide de Dióquiles. Esta es la construcción, bueno, por acá quede grabadito el, la construcción mediante inversión, ¿verdad? Esto es, esta es, estamos haciendo acá. Entonces, ahora, ¿verdad? Podemos tomar la figura. Me gustaría adentrarme en otro estudio más específico que sería el de la cornoide. Me parece que hay tiempo suficiente. Hay unos aproximadamente 20 minutos más. Entonces vamos a seguir los pasos de la construcción de Alberto Sánchez, ¿verdad? Yo me la puedo más o menos de memoria, ¿verdad? Espero no equivocarme. Pero lo que quiero destacar siempre es que todas las herramientas, todos los pasitos de la construcción están disponibles en GeoGebra, ¿verdad? En realidad es algo excelente, ¿verdad? Así que, bueno, sin más que agregar, el primer paso de la construcción es tomar este círculo, un círculo, bueno, yo tomo el círculo unitario, lo tenemos acá. El siguiente paso era tomar un punto en el círculo, digamos, lo llamo este punto, flojera lo llama C. Lo siguiente era tomar la reflexión respecto a este eje, ¿verdad? Entonces, veamos, bueno, si GeoGebra nos deja seleccionar si podemos hacer la reflexión sobre el eje, si podemos, fantástico, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Con la herramienta de reflexión sobre una recta, pues tomamos nuestro puntito, tomamos la recta sobre la cual se refleja y ejecutamos el comando, ¿verdad? Inmediato, ¿verdad? Si conocemos que hay un comando. Ahora bien, perdón, ¿qué sigue en la descripción de la curva? Nos decía, vamos a trazar la tangente por el punto original. Entonces, pues, tenemos convenientemente una construcción de tangente. En mi época, bueno, veámosla en acción. Entonces, tenemos nuestro círculo, nuestra curva y voilà. De manera inmediata podemos trazar la tangente. En mis tiempos, ¿verdad? En mis tiempos, cuando GeoGebra no era tan robusto, pues nos tocaba hacer ciertos trazos, pues, con los pasos que había que tomar, ¿verdad? Con las herramientas disponibles. Entonces, en realidad, pues, no hay mucha dificultad en trazar el segmento AC, o sea, el radio, y levantar una perpendicular, ¿verdad? Esa es la indicación que da Sánchez, de hecho, ¿verdad? Tomar el radio vector, y trazar la perpendicular al mismo, y por geometría euclidiana sabemos que dicha perpendicular debe ser la tangente, ¿verdad? Aquí necesitamos saber un poquito de geometría para ello. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, aprovechando que ya tenemos el comando, estamos avanzando bien, bastante rápido. Lo que nos decía es, por el punto reflejado vamos a construir una perpendicular.
que está justamente acá, la herramienta de construir una perpendicular. Pues tenemos nuestra recta, nuestro puntito por el cual va a pasar, y el punto de intersección. Ahora acá, para distinguir la intersección, podemos ya sea ocupar la herramienta de intersección, que nos calcula las intersecciones de dos figuras en general, o bien señalar el punto. Ya sabemos, ¿verdad? Que en casos donde pues, no nos falla el pulso, GeoGebra entiende que queremos tomar la intersección, y entonces tenemos acá pues el punto D, punto que el GeoGebra ha llamado D, sería el punto sobre la curva, sobre la conoide. Entonces, el paso final es ubicar la herramienta de lugar geométrico. Por acá, pues bueno, este software me salió en inglés, ¿verdad? Pero en inglés es la opción que se llama Locus, ¿verdad? Entonces, por aquí lo vamos a encontrar. ¿Dónde estaba? Aquí está, perdón. Está acá. En inglés se le dice locus, es la terminología para el lugar geométrico. Y entonces, ¿cómo se utiliza esta herramienta? Esto es válido para cualquier construcción, no solo la conoide, por supuesto. Entonces, la herramienta necesita de dos partes. En primer lugar, señalar el punto que va a variar. Y el segundo es señalar cómo va a variar, ¿verdad? Es decir, generalmente, en una construcción de lugar geométrico, ahí está el punto cuya trayectoria deseo entender, y está la manera en que logro mover el punto, ¿verdad? Ese punto a su vez depende de otros puntos que se mueven de acuerdo a cierta forma. En el caso de la cornoide, tenemos que el punto D, ¿verdad? El que va a trazar la curva, se mueve de acuerdo a C, quien a su vez se mueve en el círculo unitario, ¿verdad? Entonces, en la herramienta de locus, tenemos que seleccionar, bueno, primero el punto D, ¿verdad? Es el punto que deseamos entender. Y luego, pues, el punto C, que de la manera que lo hemos construido, ¿verdad? Cuando tomamos el punto C sobre el círculo, GeoGebra ya muy inteligente, sobreentiende que C va a variar sobre el círculo, ¿verdad? Pero en casos donde no sea claro, pues debemos seleccionar también a dónde va a variar C, ¿verdad? Entonces ahora, si me permiten, seguir un poquito la curvita, necesito algo de grosor acá. Entonces tenemos, está nuestra curva, está acá. Aquí la tenemos, la cornoide en todo su esplendor, construida de manera sintética, de manera puramente geométrica. Entonces, ahora bien, si nosotros queremos construir esto a través de otros métodos, ¿qué podemos hacer? Y dicho sea de paso, si me disculpan, sí reconocí una pregunta en el chat, si me permiten darla en este momento. La pregunta dice que es una pregunta sobre GeoGebra, si permite construir aparte de ecuaciones y gráficas, si podemos modificar las gráficas. Eh, a mi entender, bueno, por modificación, lo que nos interesa a nosotros es, en primer lugar, pues tomar puntos sobre las curvas, que ya vimos que lo podemos hacer, ¿verdad? Ahora, pues ya GeoGebra nos permite tomar puntos sobre la curva, intersecar objetos con la curva, y por modificar, ¿verdad? Ya vimos que también, ¿verdad? En el caso de la inversión, por ejemplo, la inversión geométrica u otras transformaciones, podemos transformar la curva bajo dichas transformaciones, ¿verdad? Valga la redundancia. Es decir, GeoGebra nos permite manipular el objeto, la curva, ¿verdad? Tal y como lo haríamos con
rectas, puntos o círculos, ¿verdad? Entonces, eso es una innovación que, como les decía, años atrás no era posible, ¿verdad? GeoGebra trataba las gráficas de funciones como objetos, por así decirlo, inmóviles, y luego tenía, pues, separadamente los diagramas de geometría euclidiana. Ahora es mucho más flexible. Entonces, ¿qué podemos hacer en GeoGebra? Como les digo, invitarles a explorar, a satisfacer su curiosidad. Entonces, lo primero es ser observadores, o sea, tenemos que hacernos preguntas, observar propiedades, en este caso que nos interesa eh, la geometría, ¿verdad? Entonces, ahora me gustaría sugerir una pequeña construcción adicional. Vamos a ver si logramos encontrar alguna propiedad interesante acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si me permiten, eh, viene más de color. Bueno, vamos a cambiar de color los nuevos trazos. Voy a trazar una perpendicular a través de este punto. Acá, veámosla. Darle un colorcito distinto. Un ladito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy simple, ¿verdad? Considerar la intersección de esta recta que he construido con esta recta que se usó en la construcción de la curva, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar el punto de intersección. Perdón, había un comentario. Ah, no. Tomamos este puntito E. Y ahora vamos a hacer una pequeña observación de carácter geométrico. Tomemos esta intersección. Ahora, mi curiosidad me empuja a hacer lo siguiente. Deseo medir alguna distancia sobre esta figura. Entonces, para ello, pues, para los que ya conocen GeoGebra, la longitud se asigna a un segmento, ¿verdad? Entonces, los segmentos que no estén dibujaditos, los tengo que trazar y luego, pues, GeoGebra me le va a asignar una medida. Me interesa tomemos la medida de este segmento y veamos. Uy, esto no era. Veamos este otro de acá. Y ahora, la configuración, veamos, muestra la longitud, es ahora, deseo que ver la longitud acá, y ahora, amablemente, les invito a observar, tengo estos números decimales, obviamente son decimales, ¿verdad? Pero, ¿qué relación hay entre esos decimales? Una relación aproximada, ¿verdad? ¿Hay algo con esas medidas? ¿Verdad? ¿Qué opinan? Si a alguien le gustaría opinar, o también a ojo, ¿verdad? A ojo, ¿verdad? Yo digo, quiero comparar estas dos longitudes, esta de acá junto a esta, S con CF. Las medidas ya me las da GeoGebra. Entonces, ¿qué observo? Si yo comparo las medidas, por ejemplo, mediante su razón, ¿verdad? Tomar la razón de esas medidas. ¿En qué razón cree que está? A ver si alguien quiere opinar.
Si me permiten, que conseguimos algunas respuestas. Añadiré un pequeñito texto acá, ¿verdad? La cuestión es, perdón, texto que son los segmentos C, I, F. O y C, da igual. Claro, C, porque tienen la medida ya mostrada. ¿Qué proporción hay? Bueno, ¿qué razón hay entre ellos? Perdón, ¿qué opina? Si yo me fijo, aquí hay un punto 82, aquí hay un punto 41. ¿Qué razón hay entre 82 y 41? Entonces, por allá ya hay una respuesta, hay una relación. Bueno, si ese es más grande, entonces ese se ve que es el doble de ese F, ¿verdad? Bueno, 41 por 2 es 82, ¿verdad? Así como muy a simple vista. Por supuesto, ese es solo un estimado. Entonces, muy bien, a quienes están atentos, les agradezco la opinión. Es 2. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el lugar geométrico de E. Entonces, como le digo, aquí se trata de que hagamos preguntas. Si no somos curiosos, si no nos preguntamos, planteamos cosas, preguntas concretas, es difícil, ¿verdad? Que encontremos propiedades interesantes. Entonces, dado que definí este punto en función de C, yo me puedo preguntar perfectamente, ¿qué pasa o cómo varía E al variar C? ¿Verdad? Entonces, averigüémonos, ¿verdad? Ya que tenemos a nuestra disposición esta herramienta tan eficiente, perdón, locus está en la instrucción. Entonces, yo quiero el lugar geométrico de E respecto a C, y tenemos, si lo pueden apreciar, este es el lugar geométrico. Y bueno, pues no les quito el placer del descubrimiento. ¿Qué tipo de curva es esta? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de curva es esta trayectoria en verde? Simple vista, ¿qué creen? Es una elipse. Excelente, muy bien, gracias por participar. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues resulta que, bueno, yo ya lo sabía porque pues he estado estudiando esto por cierto tiempo. Resulta que, eh, voy a modificar eso mismo, es una elipse. Entonces, estas son propiedades descubiertas por un profesor inglés. Babbage. El Mejía le da la atribución a un inglés de apellido Babbage, ¿verdad? Quien fue el que descubrió en primer lugar esta propiedad de geometría euclidiana, ¿verdad? Esta propiedad de que se determinan estas razones C entre CF igual 2. Les invito a pensar, ¿verdad? Que se trata de una propiedad puramente geométrica, ¿verdad? Si la desean demostrar, se puede demostrar.
Y lo otro es que el lugar geométrico también es una elipse y se puede demostrar que es una elipse, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña muestra. Es decir, ¿para qué nos sirve este software dinámico? Nos sirve para explorar, nos sirve para perdernos, para equivocarnos, para hacer preguntas. Muchas de ellas quizás no tengan respuesta, pero como digo y repito, ¿verdad? Ya en el campo de la investigación matemática, para investigar, como les decía, esta frase que cité mal, creo, porque pronuncié mal el nombre del autor, eh, necesitamos satisfacer una curiosidad, ¿verdad? Y la curiosidad nos empuja a hacer preguntas. ¿Y cómo hacer estos trazos en la figura, verdad? Así que esto es, pues, un primer acercamiento a algunas propiedades de esta curva desde la perspectiva geométrica, desde la perspectiva de los lugares geométricos. Dicho sea de paso, ¿verdad? No hubo ocasión de mencionar esto en vivo, ¿verdad? En el mini curso, pero desde una perspectiva histórica, hay variantes de esta construcción dadas por otros autores, y es una pregunta, como les digo, interesante desde el sentido histórico y matemático, ¿verdad? Las curvas obtenidas como variantes de la cornoide son, ¿qué son? Es una excelente pregunta, ¿verdad? Sabemos construirlas a través de un método geométrico, ¿verdad? Están en estas monografías que he consultado, pero no está claro, por ejemplo, si se trata de curvas algebraicas. Si son curvas algebraicas, deberían de aparecer en algún catálogo de curvas algebraicas, ¿verdad? Tal y como la cornoide, que dijimos que es una curva sextica, que está bien catalogada y bien clasificada. Pero entonces, si las curvas son algebraicas, ¿qué son? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus ecuaciones? ¿Cuál es su grado? ¿Cuáles son sus singularidades? ¿Su género? ¿Qué sé yo? Pero si no son algebraicas, también cabe la pregunta, ¿qué son? Porque igual las curvas no algebraicas, las curvas llamadas trascendentes, tienen pues su interés y su propia clasificación, ¿verdad? Y por otro lado, como les digo, esto me parece que es una eh, necesidad obedece una necesidad de apreciar críticamente este trabajo, ¿verdad? No podemos verlo, al menos mi perspectiva es una manera de divulgar trabajo realizado en El Salvador, ¿verdad? En el cual, pues, lamentablemente, por circunstancias ajenas a nosotros, ha caído en el olvido de vez en cuando, ¿verdad? Periódicamente siempre tenemos actividades relacionadas a la cornoide, pero que después de un par de años caen en el olvido. Entonces, eso es el intento de motivar el uso de GeoGebra desde la perspectiva geométrica. Ahora, si me permiten, quisiera mostrarles un poquito, en un par de minutos más, el uso de las coordenadas polares, ¿verdad? O de la parametrización. Vamos a ver. Entonces, si nosotros escribimos de la siguiente forma, vamos a graficar paramétricamente el coseno de t por coseno de 2t, coma, paréntesis, vamos a visualizar la parametrización debida a Mejía. Entonces, si no me equivoco, falta un término, es el seno, ¿tal? Eh, Creo que esto me sale más fácil darle en mi diapositiva. Un error en mi fórmula era coseno t, coseno 2t, r coseno t, seno 2t, ¿verdad? Perdón. ¿Ya? Coseno de t, seno, ya sabemos que en la terminología inglesa se ocupa el seno i,
más seno de T. Veamos qué ocurre, ¿verdad? Y tenemos pequeña sorpresa, tenemos a nuestra amiga la cornoide de nuevo, en donde por simplicidad elegí el radio a la 1, esta es la parametrización de Mejía. Como les digo, él fue el que mejoró el trabajo de Sánchez, él dedujo una forma polar paramétrica, que es la que estamos observando, y ahora pues con estas herramientas es prácticamente instantáneo, ¿verdad?, realizar el estudio gráfico de la misma. Entonces, por último, ¿verdad?, para invitarles a picar un poco la curiosidad, así como me picó a mí, lo voy a contagiar. Resulta que Mejía, ¿verdad?, entre otras ecuaciones que dedujo para la curva, él presentó, pues, con bastante orgullo, me parece, una forma paramétrica que tiene la siguiente apariencia, ¿verdad? Entonces, con esto concluyo, es solo una gráfica polar. Vamos a ver la gráfica polar de la forma. Voy a poner el texto por acá. Para mencionarles, es la gráfica. Bueno, esa es la fórmula de Mejía, que dice que R cuadrado es igual a 1 más seno al cuadrado de 2 teta. Veamos si látex debe funcionar. Correcto. Entonces, Mejía afirma que esta ecuación en coordenadas polares es la fórmula de la cordón. Entonces, como un paso final, y en todo caso, pues, para motivar, picarles la curiosidad, mejor dicho, no le voy a dar la respuesta, ¿verdad? Representa esta ecuación. Esta es la curiosidad, representa esta ecuación, la cornoide. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar, ¿verdad?, la forma polar. Entonces, bueno, si me sale rápidamente por acá, perdón, tenía esto bueno, solo para insertarlo directamente. Ya vamos a verlo a una nueva ventana. Creo que con esto sería más rápido porque ya la tenía graficada por acá. Entonces, o bueno, creo que igual, y rápidamente el comando. Hay un comando que me permite graficar. En este caso, pues necesito coordenadas polares. Y el comando dice más o menos así. Bueno, vamos a escribirlo. 1 más el seno de 2x más el seno de 2x elevado al cuadrado. Necesitamos por acá un coma para denotar las coordenadas polares. X, y esto va de 0 a 2pi. Y voilà. Voy a hacer la presentación con este pequeño enigma, ¿verdad? Entonces, el enigma es, ¿de verdad esta ecuación representa la cornoide o no? Porque parece que no, ¿verdad? Creo que es evidente a simple vista que no se trata de la misma curva. Entonces, nosotros podemos darnos el lujo ahora, ¿verdad?, de explorar con esta representación polar, ¿verdad?, de forma paramétrica, etcétera, etcétera, jugar con estos parámetros, intentar entender
si realmente al variar esta ecuación lograríamos encontrar la cornoide o no, ¿verdad? Mi apreciación es que no, ¿verdad? Pero para demostrarlo de manera rigurosa, pues como les digo, se necesita un estudio un tanto más detallado y riguroso de estos documentos históricos que estuve citando. Y para concluir, bueno, palabras finales, comentarles que al menos mi interés en estas cuestiones surgió precisamente bueno, voy a dar las palabras finales. Mi interés en estas cuestiones surgió de la necesidad, o bueno, mi motivación es divulgar este trabajo hecho por científicos salvadoreños a un público general y pues uno de mis proyectos, al menos en este semestre, es elaborar un artículo divulgativo para la revista universitaria, en la cual pues pretendo dar una revisión crítica de estas monografías, incluyendo, como les digo, la corrección de posibles errores. Les dejo la inquietud, bueno, si hay una grabación, pues definitivamente van a observar la forma de la ecuación, por ejemplo, esta ecuación polar que se supone que describe la cornoide, aparentemente no, pero pues para entender por qué no lo hace o por qué sí lo hace, necesitamos estudiar estos documentos. Y por último, también mencionar que dado que se trata de documentos históricos de muy difícil acceso, una de las iniciativas que tenía en mente era pues la reedición de estos textos, pues ahora tenemos a disposición lenguajes mucho más prácticos para digitar textos científicos como es el látex. Una de mis ideas era proponer un proyecto de servicio social, como le llamamos por acá. Espero pues tener un equipo de estudiantes que nos ayude a recopilar estos documentos históricos que sean públicos y por supuesto, ¿verdad? Cualquier persona interesada, no necesita ser de parte de nuestra institución o siquiera salvadoreño, cualquier persona interesada puede tener acceso a ellos y adentrarse, como les digo, a este mundo, a este pequeño mundo que nos dejó Alberto Sánchez. En fin, él nos ha inspirado, nos ha picado la curiosidad, nos ha dado la curiosidad de renovar, de darle un poquito de aire fresco a este tema de la geometría de las curvas planas. Así que les dejo esa invitación. Mi contacto institucional, a lo mejor pues se los puedo brindar una vez la conferencia esté en línea, a través de mi correo. Pues reiterar mis agradecimientos por el espacio y también las disculpas por algunos inconvenientes técnicos que se presentaron con la conexión, ¿verdad? Pero creo que estoy a tiempo. Los organizadores me dirán. Muchísimas gracias también por sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Bueno, buenos días, Gabriel. Queremos pues agradecerle pues su participación muy importante en este Congreso de la FACIT, de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Quiero agradecerle en nombre pues, de toda la Universidad Pedagógica. Quiero también disculpar a nuestro compañero Luis Ramos, que en este momento le toca precisamente a las 10 participar de la graduación. Entonces tuvo que pues, asistir a ese evento que le toca cumplir. Y entonces le estoy agradeciendo, estoy viendo aquí los mensajes que han llegado y en su mayoría pues están pues de felicitarle. Y bueno, algunas preguntas sobre lo que son sobre, por ejemplo, dice si permite, GeoGebra permite construir a partir de ecuaciones y también directamente la gráfica, dice, y si además nos permite hacer modificaciones en las gráficas construidas y agradecimientos. Pues, Sí, realmente a mí me ha encantado también la presentación. y gracias. Sí, gracias por la oportunidad y en todo caso es un placer dar un nuevo impulso, dar como ideas interesantes en un área tan estudiada, asignaturas tan trilladas, podríamos decir, como geometría euclidiana, geometría analítica,
siempre existe la manera de innovar, de reinventarse, ¿verdad? Como pueden ver, este recurso del software dinámico incluso está bastante bien adaptado a un entorno virtual. Los estudiantes, bueno, participantes de esas actividades pueden trabajar en tiempo real, de manera independiente, por supuesto, toda vez que se cuenta con una conexión a Internet, ¿verdad? Así que, en fin, pues muchas gracias por su tiempo, por sus palabras, y estoy a la orden. Ya saben, pues, que si estas ideas son interesantes para ustedes, pues siéntanse en libertad de contactarme y podemos trabajar en lo que ustedes quieran. Así que muchas gracias. También Perfecto. un placer saludar. Muchas gracias, Gabriel, y pues nos ha introducido, nos ha sacado como del confort, ¿verdad? Porque estos temas pues se estudian menos que los demás temas que ocasionalmente, por ejemplo, en nuestros programas están incluidos. También aquí, pues públicamente le vamos a extender una invitación para que pueda participar con nosotros en la Olimpiada Hondureña de Matemáticas en el mes de noviembre. Bueno, será Tenemos un alguna placer. comunicación ahí más en privado a través de Luis Ramos. También aquí Excelente. Bueno, estoy muy honrado, muy agradecido. tenemos un diploma para usted. Dice diploma de agradecimiento a Gabriel Alexander Chicas Reyes por su colaboración al desarrollar el minicurso La Cornoide y Curvas Algebraicas en el segundo congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo pues del 12 al 14 de octubre. Y dice extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre. Y abajo están las firmas del vicerrector de académico, el magíster Bartolomé Chinchilla, y de nuestro decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que es el magíster Carlos Aguilar. Nuevamente, Gabriel, muchas gracias. Y gracias a todos los que han participado en esta hermosa, bueno, mini curso. Y también los invitamos a seguir participando en las demás actividades de este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y feliz día para todos.